que cierren los micrófonos. Ahora justamente para preguntar, porque si no se nos mete mucho ruido. Vale, perfecto, disculpa. Vos tampoco me parece, ¿eh? Venía por otro lado. Entonces, el circuito magnético, y así como el eléctrico, ¿no es cierto? Es un camino cerrado donde se produce el flujo magnético, ¿sí? Y el flujo magnético se origina por la fuerza magnetomotriz aplicada al circuito, que en este caso lo hacemos a través de la bobina. ¿Está? La bobina obviamente circulada por una corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si aplicamos la regla de la mano derecha sobre la bobina, podemos encontrar, digamos, el sentido del flujo magnético? Fíjense que el sentido que está dado en el circuito es un sentido antihorario. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, ¿cómo aplicamos la regla de la mano derecha en este caso? Bueno, entonces, con la mano derecha, ¿sí? Tenemos que seguir a la corriente, y el dedo pulgar me va a decir el sentido del flujo magnético. Yo no sé qué están viendo ahí, me parece que están viendo mal. Yo por lo Se que ve veo, como partido al medio. sí. Sí. No, cerámico no, uno de cemento es. Pero bueno, a mí, por ejemplo, la compu no me deja hacer nada ahora, ¿ven? Así lo que yo veo es lo mismo que ustedes ven. Por eso yo siempre, digamos, entre comillas, puteé con esto porque es un problema para mí, ¿sí? Eh, Así que, por eso, viste, siempre yo le decía, a ver, que alguien me haga la segunda compartiendo, porque bueno, ahí están los problemas. Porque fíjense que parece un teléfono descompuesto, ¿no? Porque yo estoy explicando una cosa que no es lo que en realidad es, o lo que ustedes ven. Ese es el problema, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer al revés. Nicolás, te paso a vos para compartir, a ver si tenemos más suerte. Dale, por favor, por favor. Dale, Dame, dale. Yo lo que te voy pidiendo es que vos me aunque sea unos vaya minutos avanzando para en el leer. documento a medida que yo vaya explicando. Dale, Por gracias, favor, Nicolás. cualquier Y cosa. bueno, disculpen Por favor. el inconveniente. No, por favor. Agradecemos la predisposición. Bueno, bien, hay un Alejandro Cook que se fue, ¿sí? El que se fue es la computadora, digamos. Ahora sigo yo, digamos, como siempre. Ahí cuando compartís, Nicolás, vamos a intentar no compartir la pantalla entera, sino la ventana. A ver si podés compartir la ventana y cosa que te comparta solamente el PDF. Vos una vez que tenés abierto el PDF, ¿sí? Una vez que lo tengas abierto, aunque sea el modo mínimo, vos cuando pones presentar o compartir pantalla, te va a dar una opción de qué querés presentar. Y no le pongas pantalla completa, ponele ventana. Y ahí te va a aparecer dentro de las opciones, te tiene que aparecer el archivito PDF este que tenés abierto. Yo estaba hablando y estaba el micrófono desactivado. Entonces pongo una pestaña. O una pestaña, claro. Pero no pestaña vamos a decir, del explorador que está usando, sino una pestaña, digamos, de aplicación. Que en este caso es el PDF, ¿no? La pestaña de Acrobat. Sí, buenísimo. Así no nos sale, viste, de fondo la pantalla del Meet. Dale. Díganme si se ve, ¿sí? Ahí vemos tu papel tapiz del escritorio. El escritorio. No se ve nada más que el escritorio. Más que el escritorio no se ve nada. Perfecto. Espera que pongo entonces la otra
opción. Presentar una ventana. Una ventana, te va a tener que permitir elegir cuál ventana querés mostrar. Ahí está, compartido, Cristian. Ahí está, perfecto. Ahí compartido, perfecto, listo. Listo. Bueno, no sé cómo compartiste, Cristian. Compartiste de ventana, ¿cierto? ¿Cómo hiciste, Cristian? Se fue. Se fue Cristian. Se asustó. No, pero está bien ahí, Cristian, lo que he hecho. Ténganos paciencia, profe, hasta que sepamos cómo No, manejar. no, chicos. No, no hay problema. Yo más que nada por ustedes para que no se atrasen. No, no, yo no tengo drama, al contrario. Yo súper agradecido porque de alguna manera todo esto cubre mi limitación, ¿no? Para hacer y compartir. No, por favor. Perfecto, ahí estamos. Ahí está. Muy bien, muy bien. De 10. Cristian, ¿cómo hiciste? Dale, dale mejor. Sí, sí, él cuando compartió seguramente pudo. Ahí te aparece antes de presentar, te aparecen todas las opciones. Si querés mostrar una ventana de Explorer, una ventana de Acrobat, que es lo que está viendo él ahora. Una vez que vos la clicás, lo que haces es minimizar todo y abrís el documento, el PDF, y ya directamente lo navegás y lo compartís a la. Sí, perfecto, te escucho. Ah, bueno, bueno, acordé, si querés preguntar, podés abrirlo y preguntar, no hay ningún problema. Aunque vos compartas, podés charlar igual, no hay ningún problema. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, el sentido de circulación a través de la regla de la mano. ¿Sí? Nosotros sabemos que la corriente, fíjense, entra por el conductor que está arriba y sale por el que está abajo. Entonces lo que tenemos que hacer para aplicar la regla es, acuérdense, colocar la mano, digamos, con el pulgar a 90 grados de los otros 4 dedos, ¿sí? Y ahora tenemos que apoyar la palma de la mano, la apoyamos sobre la pantalla, y tenemos que ver que la corriente sale, ¿no es cierto? Sale de la bobina por el borne de abajo, ¿no es cierto? El terminal de abajo. Entonces apoyamos la mano, ¿sí? Con los pulgares, perdón, con los dedos hacia la izquierda, ¿sí? Y el pulgar, fíjense, queda apuntando para abajo. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo hicieron? Sí, profe. Bien. Si lo queremos hacer con la corriente entrando, es un poco más complicado porque tenemos que ubicar la mano de manera incómoda, ¿se entiende? O sea, hay que hacer una torcedura de muñeca ahí media complicada, ¿se entiende? Se puede hacer igual, ojo. Pero tendríamos que poner la palma mirando a nosotros, los dedos, digamos, de la mano apuntando a la derecha y el pulgar también va a quedar apuntando para abajo. Pero imagínense el contorsionismo que tenemos que hacer para hacer eso, ¿no es cierto? Por eso para aplicar la mano siempre nos conviene primero ver sobre cuál de los bornes lo hacemos, ¿no? Si por el borne de entrada de la corriente o de salida, depende cómo está ubicado el circuito magnético y cómo nosotros podemos ubicar la mano de la manera más cómoda posible. Una pregunta, profesor. ¿Con qué objetivo necesitaríamos saber esto? ¿Saber qué cosa? ¿El sentido del flujo magnético? Y el flujo magnético, sí. Mira, más que nada es para ver dónde está el norte de la bobina, ¿sí? Más que nada para eso. O sea, ¿por qué? Porque en este caso el norte de la bobina está abajo, ¿sí? En la parte de abajo. Y el sur está arriba. Recordá que las líneas de fuerza van de norte a sur por fuera del imán, ¿sí? Y de sur a norte por adentro. Muchas veces en los bobinados, ¿sí? En los bobinados hace falta, más que nada cuando tenés más de uno, ¿sí? Pues suponete en los motores eléctricos, más adelante, o en los transformadores,
va a ser importante detectar el polo norte, ¿sí? Claro, entiendo. ¿Bien? No para los cálculos, o sea, para los cálculos el sentido no es de importancia porque recordá que la fórmula solamente, la fórmula usan los valores, ¿sí? O sea, no importa el sentido si es hacia arriba o hacia abajo. El flujo magnético tiene un valor y ya está, ¿no es cierto? No. Pero ya te digo, en algunos casos va a ser importante que sí lo encuentres. Perfecto. Muy bien, bueno, seguimos. Sí, por favor. Bajamos un poquito más, muy bien, avanzamos. Fuerza magnetomotriz. Bueno, entonces, la fuerza magnetomotriz es, digamos, el vínculo, de alguna manera, entre el campo magnético y el campo eléctrico, ¿no es cierto? O sea, recuerden que estamos trabajando con un campo magnético que está generado por una corriente eléctrica. Entonces, bueno, la fuerza magnetomotriz es la fuerza que produce u origina el campo magnético, pero depende de parámetros eléctricos, ¿sí? Y en este caso, digamos, en el caso de una bobina, depende del número de espiras de la bobina, ¿sí? Y la corriente que la circula. De manera tal de que haciendo el producto, ¿no es cierto?, del número de espiras por la corriente que circula, tenemos la fuerza magnetomotriz producida por la bobina. Bueno, como es el número de espiras multiplicado por la corriente, ¿sí? La unidad va a ser, digamos, la unidad más usada, digamos, la que más refleja es el ampere espira o ampere vuelta, ¿sí? Si bien se puede usar el ampere solo como unidad, ¿qué pasa? Se confunde con la corriente, ¿se entiende? O sea, porque la corriente eléctrica también se mide en ampere. Entonces, como para diferenciar, ¿no?, de una fuerza magnetomotriz de una corriente, a mí particularmente me interesa más medirla en amperes espiras o en ampere vuelta. Es lo mismo, es una cuestión de nombre nada más. ¿Hasta acá estamos? Y una pregunta, entonces cuando nosotros tenemos que Dale. simplificarlo, Sí, tenemos el número de vueltas, bueno, sí, cuando tengamos que simplificar el número de vueltas por el ampere vuelta. claro, ahí no lo Inclusive puedo. si le inspira, sería lo mismo. No, es lo mismo. Sí, si vos, por ejemplo, eso se va a simplificar en un cociente, ¿no? Una división. Suponé que vos Sí, tenés 500 ampere vuelta dividido, suponete, 10 espiras. Las espiras de abajo con las vueltas de arriba se simplifican, ¿sí? claro. Suponiendo que queremos acá intensidad. Claro, claro, exactamente. Ahí las espiras se simplifican. Por más que en un caso te digan ampere vuelta y vos digas tengo tantas espiras, es lo mismo. Vuelta y espiras es la misma, el mismo concepto, vamos a decir, pero con distinto nombre. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Cristian, ahora sí, avanzamos. Pasamos a la página siguiente. Muy bien, bueno. Ley de Hopkinson, ¿sí? O ley del circuito magnético, o también llamada ley de Ohm del circuito magnético. Bueno, bien, ¿cómo es el tema acá? Hay analogías, ¿sí? Como dijimos, entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos, ¿sí? Por un lado tenemos, o sea, ¿qué me vincula a la ley de Hopkinson? Tres elementos: fuerza magnetomotriz, reluctancia magnética y flujo magnético, ¿sí? Bien, bueno, cada una de estas variables tiene su letra, ¿no es cierto? Bien, la fuerza magnetomotriz es el símil de la fuerza electromotriz en un circuito eléctrico. El flujo magnético es símil a la corriente eléctrica del circuito eléctrico. Y la reluctancia magnética, ¿sí?, es similar a la resistencia eléctrica del circuito eléctrico. ¿Está? Pero bueno, como son cuestiones de circuitos magnéticos, no se miden con la misma unidad, ni tampoco tienen el mismo nombre, ¿no es cierto? Justamente para no confundir. Bien. Bueno, entonces, acá aplica perfectamente el triángulo, que ustedes empezaron a usarlo en su momento, cuando habíamos visto temas anteriores, ¿sí? En la punta del triángulo va la fuerza magnetomotriz, y en la base, digamos, van el flujo magnético y la resistencia, y la reluctancia, ¿sí? O sea, esto por si hay que despejar, ¿no es cierto?
Si por ejemplo queremos despejar la reluctancia, supónganse, para calcularla, hacemos fuerza magnetomotriz dividido flujo magnético. ¿Sí? Y así, bueno, cualquier combinación que se nos presente, ¿no? Porque tenemos una ecuación con 3 elementos, por lo tanto las variantes que vamos a tener van a ser 3, ¿no? Despejar flujo magnético, despejar fuerza magnetomotriz o despejar reluctancia. ¿Bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, flujo magnético, vamos a repasar las unidades, ¿sí? El flujo magnético se mide en Weber, ¿sí? La fuerza magnetomotriz, como vimos recién, amperes piras. Y la reluctancia, ¿sí? La reluctancia tiene una unidad de medida que es la siguiente. Vieron que para calcular la reluctancia que tenemos que hacer fuerza magnetomotriz dividido el flujo magnético, ¿sí? Entonces, la unidad de medida de la reluctancia es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz dividido la unidad de medida del flujo. Unidad amperes pira sobre Weber, ¿sí? O sea, entonces la unidad de medida de la reluctancia es el amperes pira sobre Weber. Eso no está anotado en el apunte, si lo quieren anotar por ahí en la carpeta, digamos, o en un Sí, anotador que tenga a mano. te iba a pedir que lo dictara, profe, como dijo. Ningún problema, damos todas las unidades, ¿sí? Y de paso la explicación. Bueno, el flujo magnético se mide en Weber. Yo doy las unidades del sistema internacional, ¿no? El MKS. El más común, digamos, el que más se usa. Flujo magnético, las voy dando en el mismo orden que están en el apunte, ¿sí? Flujo magnético, Weber. Fuerza magnetomotriz es amper espira o amper vuelta. Yo por lo general suelo ir al amper espira, ¿está? Es la que más uso, digamos. Bien, ¿y cómo obtenemos la unidad de medida de la reluctancia? Sale por deducción, fíjense. La reluctancia es igual a la fuerza magnetomotriz dividida por el flujo magnético. ¿Está bien? O sea, ¿se entiende el despeje que hice? De la ley de Hopkinson. Sí, sí. Bien. Pues fíjense que la ley de Hopkinson me deja despejado, digamos, esa forma primitiva, me dejó despejado el flujo magnético. Pero yo lo que hice fue despejar la reluctancia. ¿Sí? La fuerza magnetomotriz dividido flujo magnético. Por ende, entonces la unidad de medida de la reluctancia, ¿cuál va a ser? Va a ser la unidad de la fuerza magnetomotriz dividida por la unidad del flujo magnético. Claro. De acuerdo a lo que charlamos recién, ¿cómo me queda entonces la unidad de la reluctancia? Me queda amperes pira dividida por Weber, ¿sí? O sea, amperes pira sobre Weber. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Mientras yo estaba explicando este último, alguien me parece que quiso hablar. ¿Puede ser? ¿Me quiso preguntar algo? ¿O fue un ruido solamente de No, micrófono? no, yo dije claro nomás, sí. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿todo bien hasta acá entonces? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ustedes, cuando haya alguna duda, me cortan, no hay ningún problema, ¿sí? Y bien, bien. No hay ningún problema, me cortan que yo paro y. O sea, esto es como el caballo, ¿no? Ustedes tiran de la rienda, ¿eh? Para que yo me detenga. Si ustedes me sueltan la rienda, yo sigo, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Bueno, reluctancia. Una Sí, pregunta, sí, la sí, unidad de adelante. medida esta de que son el Maxwell o el Gauss, eso no lo vamos a dar nunca, ¿no? Mirá, son unidades alternativas, ¿sí? Que son del CGS. ¿Está bien? Por ahí te puede llegar a aparecer en algún cálculo, suponte, de flujo magnético o de densidad de flujo o inducción magnética. ¿Está bien? ¿Se Claro. entiende? Pero nada más que para eso. Suponete que, qué sé yo, en algún problema por ahí te pueda llegar a aparecer esas unidades y tengas que hacer las conversiones. Pero después, en la mayoría de los casos,
los cálculos son con MKS. Buenísimo. Entonces, para tenerlo presente solamente. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Muy bien, bueno, entonces pasamos a reluctancia, ¿sí? Se define como la oposición, ¿sí? O resistencia magnética que ofrece el material que conforma el circuito magnético. ¿Está? ¿Sí? Y esta reluctancia depende, o sea, de parámetros, vamos a decir, del circuito magnético, ¿no es cierto? Mediante la fórmula que vamos a checar a continuación, que es longitud media del circuito magnético dividido la permeabilidad absoluta del material, que se define como la relativa por la del aire, ¿sí? Por el área transversal del circuito magnético. Cristian, cerrá el micrófono porque entran los ¿sí? Bien, perfecto. O sea que la permeabilidad absoluta es la misma que la relativa. No, no, no. La absoluta es la relativa por la del aire. Viste, acá en la fórmula te dice mu sub R por mu sub 0. Ese producto se define como permeabilidad absoluta. ¿Sí? O sea, vos la podés poner como mu, permeabilidad absoluta, o también la podés escribir como en el caso de la fórmula, desglosada, ¿no? Relativa mu sub R por la del aire mu sub 0. ¿Está? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, a continuación ahí se dan las unidades, ¿no? De cada una de las variables. Bueno, fíjense, reluctancia fue la unidad que vimos hace un ratito, ¿sí? Pero bueno, un poco se la expliqué para que no quede tan sacada de la galera, ¿no? Que es ampere vuelta sobre, o ampere espira sobre Weber. Bueno, la longitud media se mide en metros, ¿sí? Generalmente puede estar dada en centímetros, pero la tenemos que pasar a metros. ¿Saben por qué se da en centímetros? Porque generalmente los núcleos magnéticos, salvo raras excepciones, no tienen 1 metro de largo. ¿Sí? Generalmente son medidas en centímetros. ¿Está? ¿Sí? Salvo que estamos hablando de un transformador gigante, digamos, de distribución eléctrica, entonces, bueno, ahí podemos llegar a hablar de un par de metros inclusive, pero si no son centímetros. Bueno, el área, ¿sí? Es la sección transversal del núcleo, que se mide en metros cuadrados, que bueno, también puede estar dada en centímetros cuadrados y después hay que pasarla a metros cuadrados. La permeabilidad relativa del núcleo es un número adimensional, ¿sí? Que por ejemplo para materiales ferromagnéticos anda entre 50 y puede llegar a algunos miles también, ¿sí? Depende del caso. Y al último tenemos la permeabilidad del vacío, ¿no? O la del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7. Bueno, y acá la unidad, yo voy a hacer un pequeño cambio con respecto a la unidad porque esas unidades que están ahí, digamos, si bien son correctas, pero lo que estuve viendo así en los problemas que ustedes estuvieron resolviendo, no les ayuda mucho a hacer la simplificación. ¿Está? ¿Sí? No ayuda a hacer la simplificación después de unidades para llegar correctamente a la unidad de resultado. Insisto, ambas unidades también, ¿sí? Henry sobre metro es la clásica. Lo que pasa es que el henrio es una unidad compuesta, ¿sí? Y una unidad compuesta que es bastante complicada, por ahí, o sea que no es tan simple de desglosar. Entonces, acá vamos a retomar el tema este de la unidad, o sea, en función de cómo se define, ¿sí? O sea, la permeabilidad se define como la inducción, ¿sí? La inducción magnética, dividida por la intensidad magnética. O sea que en letras sería B dividido H. ¿Estamos acá? Sí. Sí, Acá sugiero anotador en mano, ¿eh? Anotador en mano para, Sí, sí. para, para, comple- para complementar, digamos, el apunte, ¿sí? Y la explicación. Bien, bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda la unidad de la permeabilidad, ¿sí? Entonces dijimos que había que hacer, vayan anotando, B dividido H, ¿no es cierto? O sea, mu sub 0, ¿sí? Lo podemos pensar como
un valor de inducción magnética B dividido por un valor de intensidad magnética H. Muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos que ver cuál es la unidad de B de la inducción y cuál es la unidad de H. ¿Cómo dónde lo ponemos? No, Cristian, anotar en un papelito anotar. Sí, cuando digo anotar, papel, formato tradicional, digamos. No, todavía no llegamos. Ahora la estoy definiendo, ¿sí? Una permeabilidad se define como B sobre H. ¿Sí? O sea que mu igual a B sobre H. Y cuando digo mu, recuerde que es una permeabilidad absoluta. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, entonces, B, la unidad de B de la inducción magnética es el Tesla. T. O sea que arriba ponemos. Es el que está en la tabla. Claro, correcto. En la tabla y en apuntes previos, digamos, en la primera parte de la materia, así que lo vimos, ¿no es cierto? Bien, Agustina, buena observación. La unidad de medida por parte de la tabla también, ¿no es cierto? Bien. Y abajo, digamos, nos queda la unidad de la intensidad magnética, ¿sí? Que es amper vuelta sobre metro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda, digamos, el combo de unidades? Me queda Tesla, me queda la línea de división, abajo me queda amper vuelta Sobre metro. sobre metro. Muy bien. Ese sobre metro que me quedó allá abajo de todo, matemáticamente equivale a multiplicarlo arriba con el Tesla. ¿Sí? Entonces va a quedar Tesla por metro sobre amper espira. ¿Cómo, profe? Vamos a eso. Me queda arriba, entonces, en el numerador me queda la unidad de B, que es Tesla. Y en el denominador, la unidad de la intensidad magnética, que es amper vuelta o amper espira sobre metro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ese sobre metro que queda en el denominador pasa arriba como numerador. Matemáticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, concretamente, ¿cómo te queda la unidad? Te queda, numerador te queda Tesla por metro. Y denominador te queda amper espira. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí. O sea que entonces vamos a decir que Henry sobre metro, ¿sí? Que es la unidad más conocida, ¿no? La unidad más conocida de la permeabilidad es esa, ¿no? Henry sobre metro. Pero también equivale a Tesla por metro dividido amper espira. Es lo mismo que una equivalencia. Pero ¿qué pasa? La segunda, la que vimos recién, como unidad, es más fácil después de ver cómo simplificar con las otras cuando hay un producto o un cociente para llegar a la unidad del resultado. Claro, sí, entiendo. ¿Se entiende? Por ahí muchos de ustedes me preguntaban, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego a la unidad del resultado? ¿De qué manera? Y bueno, es mediante un proceso de simplificación de unidades. ¿Sí? Bien, bueno. Y cerramos este temita, digamos, de reluctancia en el último párrafo, ¿no? De la pantalla que estamos viendo, que la reluctancia de un núcleo es directamente proporcional a la longitud media. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la longitud media, mayor va a ser la reluctancia. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahí está marcando Cristian, está resaltando, digamos, la idea, ¿no? E inversamente proporcional a la permeabilidad y a la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que si el núcleo, digamos, está constituido por un material de alta permeabilidad, por ejemplo, un material ferromagnético, la reluctancia va a tender a bajar, ¿no es cierto? Va a tender a ser mínima. Y a la sección, o sea, que mientras más gruesa, ¿no? Entre comillas, sea la sección del núcleo, ¿sí? Más grande sea, eso va a permitir que la reluctancia
se vea reducida. Digamos, concretamente, a mí lo que me conviene es que un circuito magnético tenga reluctancia 0. Pero bueno, sabemos que en la práctica eso es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, nos conformamos con que el circuito magnético tenga la mínima reluctancia posible. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a la página siguiente. ¿Sí? Bueno, cálculo de la longitud media. ¿Había alguna duda con esto? ¿Lo repasamos o lo salteamos? ¿Qué les parece? Sí, páselo. ¿Lo repasamos? ¿Lo repasamos? No hay ningún problema. ¿O lo salteamos? No escuché bien, Brian. Sí, repáselo. Lo repasamos. Perfecto. Bueno, nosotros, cuando hablamos de longitud media, ¿sí? En la imagen, digamos, estaríamos hablando de la longitud de esa línea de trazos que está dentro del núcleo, ¿sí? Creo que hay una línea de trazos en la parte interna, digamos, que bueno, justamente es como un promedio de longitudes, ¿sí? De ahí el nombre de longitud media. Es dar ese valor es muy difícil, porque es muy difícil de medirlo, ¿se entiende? Si nosotros vamos a medir, por ejemplo, vamos a medir con una cinta métrica, con un calibre, ¿no? Depende de las medidas. Entonces, lo que se dan son generalmente las medidas exteriores, que en este caso son A, B, y el ancho, digamos, el ancho del núcleo, que es la medida C. ¿Está? Entonces, por ejemplo, la longitud media de la parte A, vamos a decir de la parte horizontal, ¿cómo lo hacemos? Como la longitud A menos la mitad de C del lado derecho menos la mitad de C del lado izquierdo. Pero cuando sumo esas dos mitades, me termina quedando C, ¿no es cierto? Entonces sería A menos C. ¿Sí? Lo mismo sucede con B. Hago lo mismo, ¿no? Es B menos C sobre 2 desde abajo menos C sobre 2 desde arriba. Pero ese menos C sobre 2 menos C sobre 2 me queda igual a menos C. Entonces termina siendo B menos C. Y como es un rectángulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el perímetro, ¿no? Que sería A por 2 más B por 2. ¿Sí? Y ahí tengo, digamos, la longitud media total del circuito. No sé si queda claro o lo replicamos. Quedó claro. Para mí está claro. Está claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Por ahora. Perfecto. Bueno, vamos a lo que es un entrehierro, ¿sí? O sea, no siempre nuestro circuito magnético va a ser de un material ferromagnético en su totalidad, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un motor eléctrico, ¿sí? Todos los motores eléctricos, todos necesitan un entrehierro, ¿sí? Por ejemplo, un transformador, que es otra máquina eléctrica que vamos a estudiar, no requiere de entrehierro, ¿sí? Pero salvo ese caso especial, el resto todos requieren entrehierro. Por ejemplo, si pensamos en un relé, un contactor, ¿sí? Todos esos dispositivos sí o sí necesitan de un entrehierro. O sea que la mayoría, digamos, de las máquinas necesitan entrehierro, ¿sí? Bueno, ¿qué es el entrehierro? Es un espacio de aire que corta el circuito magnético y se caracteriza por tener una baja permeabilidad. ¿Sí? La permeabilidad magnética es igual a la del vacío, ¿no? O sea, 4 pi por 10 menos 7. Con lo cual, digamos, la reluctancia, dado que el entrehierro es un material no magnético, es muy alta, es muy elevada. ¿Y esto qué problema me trae? Me trae un problema que yo para magnetizar el entrehierro necesito una fuerza magnetomotriz muy grande, ¿sí? Y esa fuerza magnetomotriz, recuerden que me requiere de una bobina con un número de espiras X y una corriente que circula X, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito una fuerza magnetomotriz muy grande, esto me va a recaer en dos cuestiones, ¿no? O que el número de espiras sea muy grande, o que la corriente sea muy grande. ¿Sí? O sea que termina siendo un problema. Lo que pasa es que el entrehierro es necesario para el funcionamiento de la máquina. ¿Se entiende? Entonces la idea es que sea lo más reducido posible. Con eso nosotros garantizamos de que la fuerza magnetomotriz en valor, digamos, no se vaya a valores altos. Bueno, y acá tenemos un poco lo que comentamos en imágenes, ¿no? ¿Sí?
En el primer caso tenemos una reluctancia muy alta. ¿Por qué? Porque el circuito magnético se cierra prácticamente, vamos a decir, en un 70% se cierra, digamos, en el aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es el caso de arriba a la izquierda. Cuando pasamos a la derecha, ¿sí? A la imagen de la derecha, fíjense que ahora lo que hacemos es agregarle digamos, al circuito anterior, le estamos agregando, vamos a decir, transformamos la letra, esa barra horizontal, la transformamos en la letra U, ¿no es cierto? Entonces estamos agregando al circuito magnético un poco más de material ferromagnético. Con eso hacemos que la reluctancia baje, ¿sí? Baje con respecto al anterior. Un caso, bueno, más favorable sería ahora abajo a la izquierda, donde fíjense que el espacio de aire se reduce, ¿sí? Y finalmente, tenemos un núcleo toroidal, por ejemplo, ¿sí? O podría ser un núcleo también como el que vimos en el ejemplo anterior, donde no hay entrehierro y obviamente tenemos la situación más favorable en lo que respecta a la reluctancia, ¿no? Porque toma su valor mínimo. ¿Estamos acá? Sí, todo bien. Sería como un estator. Claro, lo que pasa que en el estator de un motor, en realidad el circuito magnético se compone del estator, pero también del rotor, ¿sí? O sea, todo forma el circuito magnético, y entre el estator y el rotor, ahí tenés entrehierro, ¿sí? Que es muy finito, pero tenés entrehierro al fin, ¿está? Entonces, si lo pensamos como un estator solo, sí aplicaría, está más o menos eso, ¿sí? Claro. Hoy tampoco me quiero meter en las particularidades porque, bueno, vos tal vez estés trabajando en el tema y sepas muy bien lo que es un estator, pero tampoco me quiero salir demasiado del tema y entrar en el detalle del estator, pero bueno, si sumo esto lo vamos a ver, ¿sí? Más adelante. Bueno. Bueno, bien. Bueno, curvas de magnetización, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros obtenemos la curva de magnetización de un material? Bueno, armando los circuitos magnéticos que vimos antes, ¿sí? ¿Está bien? Pero sin entrehierro, ¿está bien? Puede ser, por ejemplo, el núcleo toroidal, que vimos reciéncito antes de pasar a esta página, o puede ser un núcleo como el que vimos al comienzo del apunte, ¿sí? ¿Está bien? La cuestión es que no tenga entrehierro. Bien, entonces, bueno, ¿cómo se obtiene la curva? La curva consiste en aplicar al material una cierta intensidad magnética, H, ¿sí? Que es lo que tenemos en el eje horizontal del gráfico. Y tenemos que medir qué valor de densidad de flujo adquiere el material, ¿no? O sea, el valor de B, que está en el eje Y o en el eje vertical. Muy bien. Bueno, si acá tenemos dos y hierro dulce 1 que tienen distintas características, ¿sí? Bueno, pero hay una característica que es la siguiente. Hierro dulce 1, ¿sí? Creo que al comienzo hasta una intensidad magnética de 2000, ¿sí? La curva es una curva circular recta, y hasta ese punto, digamos, ahí con intensidad magnética de 2000, ¿sí? Vemos que más o menos es una línea recta, ¿no? Y a partir empieza un codo, una curva, y fíjense que después la curva de magnetización se tiene un valor constante, o sea, si bien sigue aumentando B, pero lo hace de manera muy, pero muy reducida. O sea, se tiende a un valor constante. A esa zona se la llama saturación, saturación magnética, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que aumente la intensidad magnética, la inducción no aumenta más ya de manera considerable, sino que aumenta muy, pero muy poquito, ¿sí? Bueno, fíjense que el hierro dulce 2 tiene una característica distinta, ¿por qué? Porque se mantiene en forma recta hasta una intensidad de 5000, ¿sí? ¿Está? Y a partir de ahí se genera la curva, digamos, del codo y luego la saturación, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, para comparar, tenemos el aire. El aire como un material no magnético, ¿sí? No tiene saturación. Fíjense que siempre es una recta, ¿está bien? Una pendiente lineal, digamos, pero que lo hace hasta valores muchísimo más bajo, ¿sí? Muchísimo más bajo. Obviamente, ustedes conocen la característica no magnética, ¿no es cierto?
la casa dice que los materiales formáticos se caracterizan porque no son su curva de fragmentación o impactación no es lineal, sino que termina siendo una curva, ¿no? Tal cual como el nombre lo dice. En cambio, con el material magnético, la curva se forma recta. ¿Sí? Muy bien. Y ustedes, digamos, lo que pueden hacer para cada caso del calcular, ¿no? Pueden calcular, digamos, permeabilidad magnética del material, haciendo un consciente entre la inducción y la intensidad magnética. Por ejemplo, vamos a hierro dulce 1. En ese punto, digamos, está marcado, si yo divido 0,2 Tesla dividido 2000 amperes sobre metro, ¿sí? Ahí tendría que permeabilidad absoluta tiene el material hierro dulce 1. Y si esa permeabilidad absoluta la dividimos por la permeabilidad del aire, si 4 por 7, ahí tenemos la permeabilidad relativa. ¿Se entiende? Vamos a ver ese problema. Si es el volumen, ¿sí? Lo que único que habría es que la clase se va a caer 40, ¿sí? Vamos a hablar de que no se nos caiga, que nos deje cosas, digamos, vamos a hablar de que 35 doble. Bien, entonces, bueno, la permeabilidad absoluta hacemos así, hacemos el valor de B dividido el valor de H. Para el caso de hierro dulce 1, ¿sí? Que tenemos ahí un punto en el cual hacemos los valores, dividimos 0,2 Tesla dividido 2000 amperes sobre metro. Si hacemos esa cuenta, ustedes harán la yo y la voy a hacer. ¿Cuánto da? Y si ahora voy a dar 0,2 dividido la permeabilidad absoluta del 1 por 10 a la 4, ¿no es cierto? Muy bien. 1 Tesla sobre la permeabilidad. ¿Está? Sí, hacer la digamos, ¿no? 0,2 Tesla dividido 2000 amperes sobre metro. Eso me da entonces 1 por 10 a la 4 Tesla por metro sobre amperes. Y esa es la permeabilidad absoluta que tiene el hierro dulce 1. Si queremos calcular la relativa, lo que tengo que hacer es el valor de 1 por 10 a la menos 4, lo dividiría técnicamente por 4 pi por 10 a la menos 7. ¿Cómo, profesor? Entonces, yo al 1 por 10 a la 4 lo divido por 4 pi por 10 a la menos 7 para encontrar la permeabilidad relativa del hierro dulce 1. Uno puede dar el 4 dividido. Ah, No, la permeabilidad es 69,6. Ojo, calculador. Cuando ustedes dividan hierro por 10 a la 4 dividido 4 pi por 10 a la 7, ese 4 pi por 10 a la 7 pónganlo en paréntesis. $69,57. Correcto. Muy bien. El 4 pi porque las 7 lo puse para paréntesis. Así es. Perfecto. Si me hacen caso, van por buen camino. Sí. ¿Cuánto tiene que dar? 69,6 redondeado. Sí. Entonces, el resultado de la permeabilidad absoluta dividido la permeabilidad del aire relativa.
la permeabilidad, así es, correcto. Entonces, repasamos, hacemos 2000, perdón, 0,3 dividido 2000 amperes por metro, me da la absoluta, 1 por 10⁻⁴. Para la relativa, lo que tengo que hacer es a ese resultado, 1 por 10⁻⁴, lo divido por la permeabilidad del aire, ¿no? 4 por 10⁻⁷. Y eso me da como resultado 79,6. Y si unidad de la permeabilidad relativa, ¿qué quiere decir esto de 79,6? Esto me está diciendo que la permeabilidad absoluta de hierro es 69,6 veces la permeabilidad del aire. ¿Está? Eso quiere decir. Bueno, gente, vamos a hacer así. Estamos ya casi en el horario. Creo que esta parte del tema quedó cerrado. O sea, vamos hacia la página 4. El jueves empezamos desde la página 5, si les parece.